¿Qué tal, prejos? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos por este medio. Espero que todos se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren sumamente bien, pero por sobre todo que Dios siempre esté en cada uno de sus hogares y en sus corazones, al igual como en el mío. La verdad que los extraño mucho. Lamentablemente todo esto se ha extendido un poco más, pero todos sabemos y confiamos en Dios, todo esto va a pasar y siempre tenemos que confiar en Él, como siempre lo sabemos. Así que, pues yo quiero compartirles la lección del día de hoy. Espero que tengan primero que nada su Biblia lista y segundo que nada su corazón listo para recibir la palabra de Dios y que recibamos mucha bendición y que esta palabra que vamos a recibir hoy ustedes puedan compartirla con sus amigos, con sus familiares, que en este momento pues lamentablemente no podemos verlos, ¿verdad? Pero sí podemos hablarles por WhatsApp, podemos hablarles por Facebook, podemos hablarles por cuántos medios no hay ahora, así que espero que lo puedan compartir. Así que bueno, empecemos. Primero que nada, vamos a empezar en el libro de Génesis con un personaje muy conocido que creo que todos lo hemos aprendido desde pequeños, todos sabemos quién es él, pero vamos a enfocarnos en un aspecto de él que tal vez no hemos platicado mucho. Así que quiero que todos, si tienen sus Biblias ya listas, espero que lo tengan, vayan a Génesis capítulo 6 y vamos a estarnos enfocando del versículo 9 al 22. Una vez más, Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22. En este capítulo, ustedes verán que vamos a hablar de Noé. Todos sabemos quién es Noé. Como les digo, desde pequeños hemos sabido quién es Noé. Dios lo mandó a hacer un arca por el diluvio para que ingresaran una pareja de cada uno de los animales que había en ese momento en la tierra y pues que iba a llover durante muchísimo tiempo para terminar con el pecado de este mundo. Esa es la historia que todos conocemos desde pequeños, desde que estábamos muy chiquitos en la dominical. Yo por lo menos me recuerdo que eso también era conmigo. Así que vamos a enfocarnos en lo que era Noé, en la personalidad que tenía Noé. Así que Noé, si vamos a analizar cómo él era su personalidad, él no era una persona muy conocida. Él no era un evangelista que todo mundo conocía en ese momento, tampoco era un director de alabanza, tampoco era que tocaba muchos instrumentos, no era una persona muy conocida. Pero había algo que a él lo distinguía por sobre todas las personas. Y la apariencia de Noé engañaba, porque a pesar de que no era tan conocido, había algo muy peculiar de Noé. Él era muy comprometido con el Señor. Y eso lo podemos ver en el primer versículo del pasaje que les había mencionado anteriormente. En Génesis 6, ese versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Muy importante, siempre anduvo fielmente con Dios. O sea, él no se apartaba de Dios para nada. Él era muy obediente hacia la palabra de Dios. Entonces, hubo muchas razones por las cuales él fue escogido la tarea que era del arca. La primera razón la miramos en el capítulo 6, versículo 9. Siempre anduvo fielmente con Dios. La segunda razón está en el versículo 22, siempre del capítulo 6. Y si nos vamos al versículo 22, dice, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. La obediencia de Noé. Obediente. Tengan muy en cuenta eso. Él fue obediente con su padre. Nosotros tenemos que ser obedientes con nuestros padres, ¿verdad? La tercera razón la vamos a encontrar un poco más adelante en el capítulo 7, versículo 1. ¿Y qué es lo que dice? Dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Un hombre muy justo delante de todos los pecadores que habían en ese momento. La cuarta razón la encontramos siempre en el capítulo 7, versículo 5. Así que si vamos al versículo 5, eso dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Si ustedes leen el capítulo 6, versículo 9 al 22, Dios le mandó hacer el arca de ciertas medidas, que era como la quería, donde quería la puerta, aberturas. Noé fue muy obediente en hacer todo lo que Dios le mandó. Y quinta razón, la última pero no menos importante, nos vamos a adelantar a lo que es el capítulo 8, versículo 20. Y el versículo 20 dice,
Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Recordemos que en esos tiempos se le hacían muchos sacrificios al Señor, así que eso fue algo muy bueno de Noé, que le ofreció sacrificio al Señor, honrar al Señor, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo era Noé y que él estaba comprometido con la santidad de Dios, por todas las características que acabamos de leer en la Biblia. Entonces, ¿cómo hubieran pensado ustedes o cómo piensan que habrá reaccionado la gente que lo conocía al ver que él era diferente? Muchos, si recordamos la historia de Noé, todo el mundo lo empezó a considerar como que era loco, ¿verdad? Porque empezó a construir el arca, empezó a hacer tantas cosas que nadie estaba de acuerdo con eso. Así que, ¿cuánto no tuvo que soportar Noé para poder continuar con lo que Dios le había enviado? ¿Cuánto no pasó Noé? Muchas veces si nosotros nos enfocamos en esto, los cristianos en este tiempo, ¿cuántas cosas no tenemos que aguantar acerca de gente, de amigos, de compañeros que piensan que estamos locos? Lamentablemente eso piensan, o por lo menos de mí lo han pensado, no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Ustedes creen que ser diferente le sirvió para algo a Noé? La verdad, sí le sirvió para algo, que lo vamos siempre a ver un poco más adelante. Él no se dejaba arrastrar por la corriente de sus amigos, de sus familiares, de la gente que lo conocía. A pesar de que se burlaban de él, él seguía enfocado en el que tenía que obedecer a Dios. Dios le dijo, quiero que construyas un arca. Él fue muy obediente en construir esa arca, porque era un mandato de Dios. Así que, ¿qué recibió él a cambio de eso? Recibió la bendición de Dios. Dios lo protegió. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros si nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, ¿y qué es lo que va a pasar? Él nos va a bendecir. Él va a estar siempre a nuestro lado. Y es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Así que, ¿qué decisión ustedes hubieran tomado? En este sentido de que Dios lo mandó a hacer el arca. Él tenía que hacerlo. ¿Qué decisión hubieran tomado? ¿Seguir a Dios? ¿O simplemente seguir las decisiones de sus compañeros? O bueno, los comentarios de sus compañeros. De decir, no hombre, no hagas eso. Venite con nosotros. Vámonos de fiesta. Vamos a disfrutar la vida. Es algo en lo cual pues tenemos que ponernos a pensar. Es algo muy difícil, pero siempre si hacemos lo que Dios manda, Él nos va a bendecir. Así que muchas veces nos tachan de tontos. Como les mencionaba, nos tachan de tontos, perdóname la palabra, de ridículos. Porque nosotros queremos seguir al verdadero Dios, a lo que Dios manda. Y esto sucede y nos hacen sentir mal. Porque muchas veces Satanás, el enemigo, usa a nuestros amigos, a nuestros compañeros, como un tropiezo. Y es eso en lo que nosotros tenemos que, primeramente, poner en las manos de Dios para que Él nos dé la fuerza de continuar. Todos tenemos presión de amigos, todos tenemos presión de conocidos, de hacerlo más fácil, que es andar de fiesta, hablar malas palabras, cuántas cosas. Y todo eso lo hacen tan normal ahora, lo hacen tan natural, que lo hacen hacer uno de menos, porque nosotros tenemos que rechazar todo eso. Y ellos, hasta qué aburrido es. Pero ¿quién va a recibir más bendición? Eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar en el día de hoy. Recibir bendición, compartir con nuestros compañeros el camino, la verdad y la vida, que ¿quién es? Cristo Jesús, que es para llegar al Padre. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que tener vida en medio de la muerte. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Muchas veces ustedes han escuchado esa frase, me imagino yo. Tienen que ser luz. A mí mi mamá me lo decía mucho. Tenés que ser luz en medio de las tinieblas. Y es cierto, nosotros tenemos que ser esa palabra de vida para nuestros compañeros, para que ellos sepan, para que ellos vean un cambio de verdad, un cambio genuino en nosotros y que ellos puedan recapacitar y saber quién es el verdadero Salvador. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que vivir en santidad, nosotros tenemos que pagar el precio de no ser entendidos por muchos. Como les mencionaba, nos van a tachar de locos, pero nosotros vamos a tener la verdadera recompensa. Nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos haciendo, pongámoslo así, una travesura, sentimos una cosita, no tengo que hacer esto. Uno está pensando otras cosas que, no tengo que pensar eso. Eso es el Espíritu Santo que está redarguyendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser.
Así que, ¿nosotros estamos dispuestos a ser diferentes? Pregúntense esto, ¿están ustedes dispuestos a ser diferentes? Noé siempre lo estuvo. Desde el principio, desde que Dios lo mandó a hacer el arca, él estuvo dispuesto, a pesar de las cosas que se le iban a venir encima, de las burlas, de las risas, él estuvo dispuesto a ser diferente. ¿Están ustedes dispuestos a ser diferentes por nuestro Señor para recibir salvación eterna? Por supuesto que sí, tenemos que ser diferentes. ¿Ustedes cuál creen que es el riesgo de hacer todo lo que todos hacen? De ser lo que todos hacen, perdón. ¿Eso a qué nos va a llevar? ¿Eso a qué nos va a traer? ¿Qué consecuencias va a tener? La verdad yo no quiero eso para ustedes. Y nosotros muchas veces, cuando yo estaba un poco más joven, porque todavía estoy joven, cuando estaba más joven tenía muchísimas tentaciones. Y aún así siguen saliendo tentaciones. Y yo los entiendo cuando ustedes tienen tentaciones de ver cosas prohibidas, escuchar cosas que no deben escuchar, decir cosas que no tienen que decir, porque todo mundo lo hace. Y uno por tratar de verse, bueno, como dicen todos, por tratar de verse cool, o tratar de escucharse uno cool, uno hace esas cosas. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, ser diferentes. Y eso es lo que podemos tomar de ejemplo con Noé. Podemos tomar ese ejemplo de que él siempre fue diferente. Él fue apartado de todos los demás. Por eso Dios le dijo que él era el único justo dentro de todas las personas. ¿Y qué fue lo que pasó también? Toda la familia de Noé adquirió esa salvación por medio de Noé, porque lo siguieron. Así que Noé fue de bendición para su familia. Dios usó a Noé de bendición para su familia. Nosotros podemos hacer esa bendición. Nosotros como jóvenes, nosotros podemos ser esa bendición para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, toda la gente que tenga la bendición de conocernos, podemos ser esa salvación. Así que yo les dejo esto en sus corazones. Espero definitivamente verlos muy pronto, volver a verlos, platicar, jugar, pasar un momento agradable. Pero recordemos ser diferentes a todos los demás en medio de esta situación que tenemos que estar en nuestras casas. Así que no se desanimen. Sigamos siempre perseverando en la palabra de Dios. Si nosotros nos sentimos solos, nosotros sentimos que no podemos hacer muchas cosas, pidámosle a Dios y Él va a ser fiel y justo para ayudarnos, porque siempre lo ha sido. Así que fue un gusto haber compartido esta lección con ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y por sobre todo, nunca se aparten de los caminos del Señor. Así que, órale mucha, éxitos, Dios los bendiga y se les quiere un montón.